Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí me están escuchando, ¿correcto? Sí, se le escucha, Sí, doctor. ya. Voy a empezar entonces el día de hoy la clase. Mil disculpas por el retraso. Yo sé que también les han avisado que vamos a tener la clase de teoría el día de hoy a las 11 de la mañana. Voy a empezar a compartir mi clase. ¿Se está viendo? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, excelente. Voy entonces a empezar el día de hoy la clase. Ante todo, agradecerles y disculparme un poquito por la tardanza y las dificultades un poco en el internet, que yo sé que ahora por las fiestas todo está bastante recargado. Entonces, sin embargo, bueno, desearles desde ya que todos puedan pasar una bonita Navidad en compañía de cada una de sus familias. Y esperando realmente todos, deseando que este año 2021 sea mucho mejor y que podamos todos volver a reencontrarnos como debe ser. Vamos entonces hoy día a tener nuestra clase de catarata y solamente recordarles lo que ya ustedes han visto probablemente en alguna de las clases de práctica. Quiero saber, ¿está Gustavo acá en el grupo? ¿Me está escuchando? Sí, doctora, ya estoy. Ah, ya, perfecto, Gustavo. Si en algún momento se sale el internet o algo, me mandas un mensaje por el WhatsApp, por favor, ¿ya? Sí, doctora, no hay problema. Te agradezco, porque si no sigo hablando y no me doy cuenta y de repente estoy fuera. Entonces, recordarles que el cristalino es un disco biconvexo transparente y flexible, situado atrás de la pupila y que permite justamente el enfoque de los rayos de luz en la retina. Justamente este disco biconvexo tiene la particularidad de ser totalmente transparente y gracias a esa transparencia es que nosotros podemos ver. Lógico que la visión depende también de otras estructuras. Sabemos nosotros como la córnea, que es la más anterior, que también debe ser totalmente transparente, y también igualmente la retina, que debemos asegurarnos de que esté totalmente dentro de límites normales, ¿no? Sin embargo, el cristalino cuando se opacifica, justamente a esto lo conocemos como catarata. Es flexible y fíjense, y eso es algo muy importante porque gracias a esa flexibilidad es que tenemos justamente este poder maravilloso que se llama la acomodación. La acomodación que nos va a permitir el poder enfocar objetos de cerca y nos va a poder permitir enfocar objetos de lejos. Y esto gracias a todo un sistema, al sistema sonular del cuerpo ciliar, que va a permitir que este cristalino se abombe justamente para ver de cerca y se elongue para ver de lejos. De tal forma que sabemos que después de los 40 años se va a perder este sistema justamente de acomodación, se va a ir perdiendo gradualmente con los años. ¿Por qué? Porque va a empezar a ocurrir lo que se llama la esclerosis del cristalino. Entonces el cristalino ya no va a tener esa flexibilidad que se puede tener cuando uno es joven o uno es niño. Es tan grande esta flexibilidad que incluso un niño de 8 años, de 9 años, puede llegar por esta flexibilidad, a llegar a enfocar, si el niño tuviera, por ejemplo, un defecto refractivo de 6 dioptrías, él podría llegar a enfocar sin necesidad de lentes hasta 6 dioptrías, por ese proceso o ese poder de flexibilidad. Por eso es que a todos los niños se les realiza justamente la cicloplegia para que podamos realmente saber cuál es su refracción real. Muy bien, entonces eso me parece importante que ustedes lo puedan tener y sobre todo para que lo puedan aplicar a la práctica. Entonces, sabemos nosotros que el cristalino como lente tiene una cápsula y el colágeno tipo 4 es el que cubre las células epiteliales y la totalidad del cristalino y refracta la luz.
quiero que ustedes también recuerden algo. El ojo, igual que las articulaciones, son los órganos que más colágeno tienen. Eso también es importante que lo recordemos. Entonces, tenemos el epitelio subcapsular, las fibras del cristalino, que conforme van madurando, pierden sus organelas y núcleo y se llenan de cristalinas. Entonces, tenemos nosotros este lente flexible biconvexo que va a tener una cápsula anterior, va a tener luego de eso, a medida que se va desarrollando y a medida que embriológicamente va madurando, vamos a ver nosotros después, igualmente lo que después se va a formar como la corteza, luego el núcleo, la zona de la cápsula anterior y la cápsula posterior. Entonces, esto es solamente para que ustedes puedan recordar que todo está matemáticamente diseñado, por eso es que realmente nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta, ¿no? Y cada órgano ha sido creado con un diseño realmente perfecto. Y vemos nosotros cómo este cristalino va justamente desde el ectodermo superficial, vemos nosotros, va surgiendo y cada una de las estructuras igualmente van surgiendo y va a dar origen a estas fibras transparentes del cristalino para que luego tengamos nosotros la parte justamente del núcleo. El cristalino va a tener suturas. Todas las fibras van a pasar de la cara anterior a la posterior, bordeando el ecuador. Esa es la forma en la que está diseñado, partiendo de un punto diferente de la cara anterior y desembocan en otro punto diferente en la cara posterior, de tal forma que van a formar una Y en la cara anterior y van a formar una Y inversa en la cara posterior, ¿no? Y todo esto con la finalidad justamente de poder mantener esta zona biconvexa de forma perfecta y además justamente para poder mantener esta flexibilidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Y todo esto matemáticamente diseñado. Entonces tenemos nosotros que el cristalino tiene una composición importante de agua, de proteínas, de sodio, de cloro, de potasio, de glucosa, de ácido láctico, glutatión, ácido ascórbico, inositol y lípidos. De tal manera que, y a mí me importa y me interesa mucho que ustedes graben la glucosa, porque ustedes saben de que los pacientes diabéticos y cada vez la diabetes como enfermedad metabólica va atacando y ahora mucho más a los jóvenes, a los adolescentes, que antes no veíamos tanto. Y lamentablemente el consumo justamente de mucha comida que comen eventualmente y chatarra y justamente rico en glucosa, está haciendo que estos jóvenes puedan desarrollar diabetes. Entonces, vamos a ver nosotros que igualmente estos defectos de la hiperosmolaridad sistémica van a afectar igualmente la transparencia del cristalino, de tal manera que van a desarrollar los pacientes diabéticos catarata. Entonces, no es de extrañar que un paciente diabético desarrolle catarata, así como, y ya lo vimos en los casos clínicos, alteraciones de la refracción por los cambios justamente de osmolaridad. Y para recordarles nuevamente, generalmente los diabéticos van a miopizarse. ¿Y por qué? Porque van a producir un abombamiento del cristalino en su diámetro, justamente en su longitud axial. Entonces, esto es solamente ya para recordarles lo que yo ya les he comentado, para que ustedes puedan tener en cuenta la flexibilidad del cristalino y su función en el fenómeno de la acomodación. ¿Para qué? Para lograr justamente la visión perfecta. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la visión cercana hay una contracción del músculo ciliar, relajación de la zónula y abombamiento
del cristalino y de esta manera podemos ver los objetos de cerca. A diferencia de la visión de lejos, donde es una relajación del músculo ciliar y vamos a ver que de tal manera que vemos nosotros cómo el cristalino se estira. Por eso es que la visión de lejos siempre va a ser una visión relajada y la visión de cerca siempre va a ser una visión justamente que va a requerir contracción y va a emitir fuerzas también hacia atrás. Entonces, de tal manera que un paciente, por eso, cuando se le opera o tiene alguna molestia en los ojos, en la parte intraocular, siempre se le dice que no debe leer, no debe hacer ninguna actividad visual de cerca, pero sí puede hacer de lejos porque la visión lejana no va a requerir justamente esfuerzo. Tenemos entonces, esto ya solamente para que ustedes lo vean gráficamente, cómo es este poder de la acomodación, ¿no? Y nuevamente visión lejana, fíjense cómo el cristalino se estira, y visión de cerca, cómo el cristalino justamente se abomba, ¿no? Entonces, de tal manera que esa función se va perdiendo. ¿A partir de cuándo? A partir de los 40 años. Y también a partir de los 40 años empieza ya esta esclerosis del cristalino, que es básicamente, como diríamos nosotros, ¿no? El envejecimiento programado que se va dando en todo nuestro cuerpo. Este es un diagrama del cristalino de una persona de 60 años sin catarata, donde podríamos llegar a ver nosotros el núcleo embrionario en el centro, el núcleo fetal, el núcleo juvenil, el núcleo adulto. Luego de eso vamos a ver nosotros la corteza, vamos a ver nosotros el epitelio y vamos a ver nosotros la cápsula. Entonces, todas estas zonas son importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al lugar donde se opacifique, vamos a llamarla catarata nuclear, catarata cortical, catarata subcapsular posterior. Entonces, cada una va de acuerdo al lugar donde se opacifica, nosotros le damos el nombre. Entonces, tenemos que al examen clínico, con una lámpara de hendidura, nosotros vamos a ver esta imagen. Esta imagen que nos va a mostrar justamente en un corte justamente del cristalino, vamos a poder ver nosotros la cápsula y vamos a poder ver nosotros las estructuras internas y vamos a poder ver el núcleo. De tal manera que podemos determinar si esta catarata en qué lugar o esta opacidad en qué lugar de la estructura del cristalino se encuentra. Entonces, aquí también incluso en algunos casos cuando tenemos una excelente dilatación podemos ver las fibras zonulares cuando hay midriasis máxima. El epitelio, que es muy delgadito, generalmente no es visible. Igualmente podemos llegar a ver el ligamento hialoideo capsular, que también no es visible. Disculpen, no es visible, esas son las zonas que no son visibles. Y vamos a ver entonces cuáles son aquellas causas que pueden desencadenar, además de la edad, porque sabemos que la catarata senil es la más frecuente dentro de las causas de catarata, pero hay algunas causas que pueden desencadenar la aparición justamente de la catarata. Tenemos entonces la edad, la más común, como ya hemos comentado, y luego tenemos algunos factores que pueden afectar, como los traumatismos, enfermedades metabólicas, que ya hemos conversado de una de ellas, que es la diabetes, los malos hábitos, dentro de ellos tenemos el cigarrillo, que menos mal, ya estoy viendo a gente que menos está fumando, ¿no? Y como el daño terrible que han causado a toda la población mundial. Los esteroides, porque sabemos que el corticoide, cuando se da justamente en dosis altas o se da en dosis pequeñas por
una gran cantidad de años, van a producir también igualmente opacidad del cristalino. Igualmente la alimentación. Entonces tenemos, ya eso lo habíamos conversado, la clasificación de cataratas puede estar de acuerdo a la etiología, entonces, como estábamos conversando, senil, traumática, tóxica, metabólica, secundarias o asociadas a síndromes, e igualmente lo que habíamos visto ya, de acuerdo al lugar donde se ubica, puede ser nuclear, capsular, subcapsular o cortical. Y también igualmente vamos a ver que de acuerdo a la edad, la más frecuente es la senil, pero también no está exento de que en algunas enfermedades con alteraciones congénitas pueda estar igualmente presente la opacidad del cristalino, infantiles, juveniles y preseniles. Y según el desarrollo, también desde una inmadura hasta una morganiana, que vamos a ir viéndolas. Entonces, esto es el asiento. El asiento que puede ser nuclear, que justamente ustedes ven este aspecto aquí amarillito, bien denso, que es justamente la opacidad del cristalino, y estamos hablando de una catarata nuclear, que es más frecuente en la población general y está en la porción central e interfiere generalmente con la visión lejana del paciente. Luego tenemos la cortical. Miren ustedes, se forma en la corteza del cristalino, que es acá, que es la parte más superficial, ¿no? Y la vemos nosotros acá de frente, fíjense, ¿no? Y se extiende gradualmente desde la periferia hasta el centro. Son pacientes con diabetes mellitus que pueden desarrollar este tipo de cataratas. Y esta es la subcapsular, que nosotros vamos a ver que está por detrás de la cápsula, y esta es la que rápidamente progresa y se localiza en la parte posterior del cristalino, y el paciente que la posee se queja con frecuencia de deslumbramiento y borrosidad. Entonces, también, como habíamos conversado, y de acuerdo al lugar, nuevamente, catarata nuclear y catarata cortical. Nuclear en el centro, cortical la periferia. Entonces, tenemos también igualmente, de acuerdo al estadio que habíamos hablado, el estadio de maduración del cristalino que se va opacificando. Tenemos toda la sustancia del cristalino que está opaca, una catarata madura, una catarata inmadura que tiene algunas regiones transparentes, acá, ¿no? Se ve más gris, no se ve esta opacidad, ¿no? Tan densa, diríamos una catarata inmadura, y las hipermaduras, que la proteína cortical prácticamente se ha licuefactado, ¿no? Ven ustedes acá, y muchos pacientes ven ustedes como los definimos como leucocoria, ¿no? Que ven ustedes la pupila totalmente blanca. Entonces, tenemos una madura y una hipermadura. Estos pacientes con hipermadura generalmente solo van a percibir luz. Lógico, es como que vieran un vidrio totalmente pavonado y quisieran ver afuera, no van a ver absolutamente nada. Y tampoco, como en la madura, no va a existir tampoco reflejo rojo, porque el reflejo rojo es solamente la respuesta de que la luz está proyectándose y que ustedes al proyectarla, la coroides y la retina se está reflejando. Entonces, habíamos hablado que también no son muy frecuentes, pero también la catarata puede presentarse en algunas anomalías congénitas. Entonces, esta catarata sin asociaciones sistémicas, catarata hereditaria aislada, catarata sonular, catarata polar, igualmente cataratas asociadas a problemas sistémicos, como las metabólicas. Habíamos hablado en este caso estamos hablando de alteraciones sistémicas como la galactosemia, e igualmente tenemos algunos otros síndromes que pueden estar asociados a la producción de catarata. Y no olvidar este TORCH, que es muy importante. La toxoplasmosis, la rubiola principal
principalmente que en muchos pacientes y en gestantes, si han tenido esta enfermedad, pueden presentar catarata congénita. Por eso es que hoy por hoy a los niños se les realiza, cuando salen y se les entrega a la mamá, luego de que la mamá da luz, siempre se les realiza un fondo de ojo y se les hace ver si es que tienen o no el reflejo rojo. Eso es bien importante porque hay que hacer la detección pronta de la catarata para poder solucionarla y que los niños puedan operarse rápidamente. Igualmente tenemos algunas cataratas ligadas a anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, el de Patot, el de Edwards. Y síndromes esqueléticos como el síndrome de Hallermann, el síndrome de Nance-Horan. Entonces, dentro de las cataratas congénitas, tenemos nosotros, esto solamente es uno para recordar nuevamente, ¿no? Recordar a la rubiola, a la toxoplasmosis y al citomegalovirus. Igualmente las metabólicas, la galactosemia, el hipoparatiroidismo, recordar esta típica opacidad central en la gota de aceite, igualmente las carenciales como la vitamina A, el ácido fólico y la vitamina B12. Recuerden de que el metabolismo de la retina requiere vitamina A para todas sus funciones. Entonces, si somos carentes de la vitamina A, vamos a tener una disfunción visual que también se va a ver reflejada en el cristalino. Entonces, esto es solamente para recordar cómo los pacientes van pasando desde una disminución progresiva de la agudeza visual, fotofobia, que les molesta un poco la luz, visión en halos coloreados, después de eso hacen diplopia, dice que empiezan a ver doble porque hay diferentes puntos que se forman justamente y diferentes puntos reflejados que no van a permitir un enfoque normal de la visión, y hay miopización gradual. En esto quiero detenerme un minuto solamente para recordar, a veces nosotros decimos, ¿no? Mi abuelito ve perfecto porque lee el periódico todito. Así que tiene una visión maravillosa. Eso es mentira. Es decir, lo que está pasando con el abuelito es que tiene catarata. Y lo que ha sucedido es que ya dejó los lentes simplemente porque el cristalino aumentó en su diámetro anteroposterior, gracias a Dios, le permite ver y lo que ha hecho es miopizarlo. Y por lo tanto, el abuelito ve perfecto de cerca, pero ve muy mal de lejos. Entonces, esa es una forma que también sabemos si es que los abuelitos están haciendo ya catarata. Igualmente, van a empezar a ver los colores totalmente alterados, ¿no? Ya les entra mucha tristeza porque ya no pueden diferenciar el verde, el rojo, el amarillo como lo hacían antes. Entonces, cuando uno ya los opera, es realmente maravilloso porque una de las alegrías que ellos más sienten es de volver a ver nuevamente los colores, el cielo azul, todo lo verde, es decir, es increíble, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? A veces uno realmente en la vida valora las cosas solamente en dos momentos, o cuando las pierdes o cuando no las tienes, ¿no? Y es ahí cuando uno realmente puede valorar, ¿no? La grandeza, lo maravilloso que significa poder ver. Y tenemos igualmente catarata relacionada con la edad, ya lo que habíamos conversado, ¿no? Y no me voy a detener acá porque ya he presentado varios dibujos. Igualmente, la subcapsular anterior, solamente para que recuerden que esta es una metaplasia fibrosa del epitelio de cristalino y la subcapsular posterior es un aspecto básicamente vacuolar, granular o en placa, efecto más profundo sobre la visión que una nuclear o una cortical. Y molestias importantes en situaciones de miosis, ¿no? Miosis, acuérdense que es cuando la pupila se cierra. Y cuando se cierra, cuando leemos. Acuérdense, cuando leemos, inmediatamente la pupila está en miosis. Por eso, pacientes que tienen dificultad para leer, dos cosas, o una catarata subcapsular o una maculopatía.
¿correcto? Porque los pacientes que tienen problemas en la mácula no van a poder leer porque requieren la visión central. Igualmente se asocia con miopía como resultado del aumento del índice de refracción del núcleo del cristalino y aumento de la esfera, como habíamos conversado, que va a bombarse, y lo que habíamos dicho de los ancianos. Y madura, nuevamente para que la recuerden, ¿no? Y la catarata metabólica, ¿no? Que vamos a ver que son las que aparecen en el curso de una enfermedad metabólica, y las más frecuentes es la diabética, y se puede distinguir dos tipos. La senil, que aparece antes y que evoluciona de forma más rápida, y en estos pacientes por ser diabético. Y la catarata diabética verdadera, que es más propia en jóvenes. Entonces, la diabética, básicamente nosotros vamos a tener opacidades subcapsulares anteriores y posteriores. Vamos a tener igualmente en la tetánica por hipercalcemia secundaria al hipoparatiroidismo, que también aparece por control metabólico, pero igualmente esta va a mantenerse, ¿no? Una vez que se produce la opacidad del cristalino, no hay vuelto atrás. Es decir, no es que a un paciente que lo encuentro con diabetes ya le controla y esta opacidad desaparece, no. Una vez que la opacidad se da, la opacidad queda. Lo que se trata es de evitar que esta opacidad siga avanzando y siga progresando. Entonces tenemos acá algo que es importante, ¿no? Tenemos nosotros justamente típico de la catarata diabética en copos de nieve. Hay por el efecto de la hiperglicemia, ¿no? Vamos a tener nosotros justamente al final una sobrehidratación osmótica que da lugar, como les había comentado, los pacientes diabéticos se miopizan y van a producir justamente por esta hiperglicemia y por alteraciones de la osmolaridad, van a producir opacidades justamente en el cristalino. Esta también es una catarata tóxica. Las cataratas tóxicas que pueden ser dadas, como les decía, por los corticoides, que pueden dar lugar a las cataratas igualmente, y igualmente el uso constante de mióticos, que también como la pilocarpina, que pueden dar también origen a las cataratas. Tenemos cataratas secundarias que también pueden producirse después de una inflamación ocular, como en el caso de las uveitis. Estas generalmente son opacidades subcapsulares anteriores y posteriores, y la opacificación del cristalino parece progresar más rápidamente si existen sinequias posteriores. Entonces, estas son las sinequias posteriores. Ustedes ya saben que una sinequia es una adherencia entre el iris y el cristalino, es posterior, pero cuando la adherencia se da del iris a la córnea, es sinequia anterior. Y estas se dan cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces se puede pegar y se habla ya de una seclusión pupilar. También habíamos hablado que también puede un trauma producir justamente una catarata, ¿no? Basta que el cristalino sufre un trauma, inmediatamente esa transparencia, ese equilibrio se pierde. Entonces, igualmente, cualquier tipo de agresión puede causar el desarrollo de una opacidad del cristalino. El calor intenso, el frío intenso, las radiaciones, ¿no? Las heridas perforantes, los cuerpos extraños, pueden producir justamente catarata traumática. Ustedes ya lo han visto en las clases de trauma ocular, lo han visto en las clases de cuerpos extraños, cómo esos cuerpos extraños llegan a producir justamente una catarata. Catarata traumática en roseta, ¿no? Después de un trauma cerrado, ¿no? Un golpe contuso, ¿no? Con algún objeto o un puñete puede llegar a producir justamente este trauma. Cataratas después de un trauma penetrante, ¿no? Ustedes pueden ver ya prácticamente cómo se pierde acá y sale todo el contenido del cristalino.
Entonces, tenemos nosotros que, en ese caso, realizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar una evaluación oftalmológica. Entonces, tenemos que examinar en una lámpara de hendidura y ver el cristalino y ver las opacidades que está presentando, ¿no? Eso es una catarata blanca, ustedes la pueden ver, una hipermadura blanca totalmente, ¿no? No hay reflejo rojo, ustedes pueden visualizar, estos pacientes generalmente apenas pueden tener percepción de luz. Y luego de eso, una vez que el paciente lo ven, entonces van a pedir una serie de exámenes. Esos exámenes de cirugía de catarata son importantes, como el examen de laboratorio, el riesgo quirúrgico, para poder descartar que el paciente no tenga ninguna otra alteración, ya sea neumológica, endocrinológica, reumatológica, porque sabemos que todas ellas pueden traer también igualmente como problema la catarata, y también podemos estar descubriendo a través de este examen alguna patología que el paciente tenga. Entonces, los exámenes a un paciente con catarata, primero el examen de lámpara de hendidura para poder cuantificar madura, inmadura, hipermadura, cuantificar o localización, si es cortical, si es subcapsular anterior o subcapsular posterior, si es nuclear. Y siempre tenemos que tener midriasis máxima para poder verla. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar si ese cristalino está realmente en buen sitio. Me refiero, ¿por qué? Porque a veces el cristalino puede subluxarse o puede luxarse. Entonces podemos encontrar de repente que ese cristalino al hacer midriasis máximas está medio subluxado, no está bien centrado. Y eso nos va a permitir el poder determinar qué tipo de cirugía vamos a realizar. Igualmente la ecobiometría para hacer la medida del lente intraocular, la microscopía especular para determinar la cantidad de células que tiene la córnea, si este paciente es sujeto o no para cirugía. Y la ecografía ocular, que se convierte en el gol estándar cuando el paciente tiene opacidad de medios o es una catarata tan madura que no nos permite ver el fondo de ojo. Entonces no podemos tirarnos a la piscina sin saber cómo está la parte interna del ojo. Es decir, ustedes, por ejemplo, dicen, ay, voy a operar esta catarata, es todo un éxito, operan y el paciente al día siguiente dice, doctor, no veo nada. ¿Cómo que no ve? La cirugía fue un éxito. Y cuando ustedes van a ver, porque ya sacaron la catarata, sacaron el cristalino, pusieron un lente que está súper bien ubicado, es perfecto, se dan cuenta que hay un desprendimiento total de retina o hay una maculopatía. Entonces el paciente les va a decir, doctor, ¿por qué no me lo dijo antes? Con justa razón. Claro, si ustedes están en un lugar donde, ¿qué les digo? Pues en un pueblito lejano, donde no hay ni médico, no hay nada, y no tienen un ecógrafo, ustedes pueden decirle, bueno, acá no teníamos un ecógrafo, no había forma, ¿no? Y se lo dicen antes también, ¿no? Señor, vamos a operarle su catarata, pero no sabemos cómo está la parte de atrás, no sabemos cómo está su retina, su mácula, ¿no? Yo espero que todo vaya bien y que la parte de atrás esté bien, pero si ustedes tienen un ecógrafo y se tiran a la piscina así, eso es pecado mortal. Igualmente la topografía. ¿Qué les va a medir la topografía? Las curvaturas de la córnea. Entonces, esto es solamente para recordar, discúlpenme porque esto debía haber estado antes. Esta es la evaluación de la microscopía especular, que ustedes lo que van a hacer es el conteo de las células endoteliales de la córnea. Ustedes saben que todos nacemos, ustedes la ven acá bien chiquititas, este es un paciente más joven, yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros realmente nacemos con un promedio de 3.000 a 4.000 células endoteliales que van a permitir la transparencia corneal. A medida que vamos envejeciendo, a partir de los 40 años empieza a bajar el recuento de nuestras células endoteliales. Cuando se pierde una célula, la del costado aumenta y ocupa su sitio. Entonces, este es un paciente con pocas células endoteliales.
¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente con menos de 1000 células endoteliales, ese paciente, su transparencia corneal no va a estar bien, va a estar afectada. Entonces, yo lo opero de catarata, mi cirugía es un éxito, pero el paciente luego me dice, doctora, no veo, veo muy poco. Y es porque las células endoteliales ya estaban afectadas. La paquimetría, que es el grosor de la córnea, que nos sirve básicamente para poder determinar cuando hay pacientes con glaucoma y hay que hacerles las medidas y cuantificar su presión intraocular. Esto es por lo que les había comentado. ¿Cuál es el deterioro anual de células endoteliales en un paciente normal? 0.6 a 0.7 es la pérdida anual. Y miren, postquirúrgico se pierde de 6 a 29%. ¿Ah? Entonces ustedes tienen que sacar la cuenta. Si ustedes están operando un paciente con 1000 células, imagínense, ¿no? Ya estamos, y si pierden el 10%, prácticamente ya estamos prácticamente con menos de la cantidad que necesitamos para tener la transparencia. Entonces, por eso, todo paciente, antes de la cirugía, tenemos que saber con cuánto estamos entrando. Esta es la ecobiometría para medir y saber exactamente, justamente, cuál es la medida del lente intraocular. Esta es la ecografía. Entonces, a través de la ecografía, ustedes van a poder visualizar si el vitro está bien, si la retina está pegada, si el nervio óptico está bien, si no hay ninguna alteración. Entonces, de tal manera que ustedes pueden estar tranquilos y de esta manera también pueden decir al paciente, vamos a operarlo y pensamos que el pronóstico va a ser muy bueno. Y esta es la curvatura de la córnea para establecer, justamente porque hay pacientes que a veces tienen mucho astigmatismo o pacientes que tienen queratocono, que la curvatura de la córnea está alterada o afectada. Y esto también va a traer problemas durante o después de la cirugía. Y el paciente lo debe conocer. Y estos son la cantidad la cantidad de lentes que ustedes pueden tener acceso para poder hacer su cirugía de catarata. Desde un lente monofocal para poder ver de lejos hasta un multifocal para poder ver de cerca, de lejos y a mediana distancia. O un tórico donde se ajusta el astigmatismo en pacientes con astigmatismo, ¿no? O lentes especiales tipo telescópico, muchas veces para pacientes que tienen problemas de mácula. Entonces, fíjense que tenemos toda esta variedad realmente a nuestro alcance. Y estos son los lentes que son personalizados y cada paciente va a tener una medida especial para lo que requiere para que el paciente pueda volver a ver. Esto es justamente las diferentes cristalinos que ustedes pueden ver las cataratas, ¿no? Miren todas estas cataratas nucleares, miren cómo se ven después cuando las hemos extraído, porque antiguamente, antes de la facomulsificación, que lo van a ver ustedes en su práctica o ya lo vieron, en la práctica tenemos justamente las técnicas que se hacía una que era la intracapsular, luego la extracapsular y luego tenemos ahora la facomulsificación. Entonces, antes se sacaba a integridad del cristalino y luego se colocaba el lente, pero ahora ya ya no se saca, sino en el mismo saco, a través de ultrasonido, prácticamente se desintegra, se absorbe y se coloca luego el lente en la cápsula. Muy bien, ¿me han escuchado todos? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Perfecto. Esta es la clase que el día de hoy quería compartir con cada uno de ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Claro.
Claro, lo que pasa es lo siguiente, cuando nosotros tenemos un paciente con deterioro de mácula y estamos hablando que está dentro del grupo de visión subnormal. Entonces, esos pacientes prácticamente lo que se les enseña es a tratar de usar su visión periférica. Entonces, ese paciente no va a enfocar en el centro porque el centro ya está afectado. Entonces, lo que se hace es básicamente tratar de usar la visión periférica, ¿no? Que lamentablemente ustedes saben que es rica en conos y por lo tanto los colores también están afectados, ¿no? Porque la gran cantidad de conos las tenemos justamente en la mácula. Pero se les pone diferentes dispositivos. Acá, te comento, eso más se usa en Europa. Acá en el país casi no se hace porque el trabajo de visión subnormal básicamente se hace con lentes telescópicos pero externos. Entonces se hace por ahí, uno que otro hace alguna cirugía, pero de todas maneras hay que decirle al paciente de que no es para que recupere realmente su visión 100%, sino es solamente para que pueda aprender a tener su visión periférica y trabaje con ella. Ya, cuéntame, ¿tienes algún familiar con maculopatía? Claro, así es, así es. Lamentablemente, yo te digo de que ese paciente no va a recuperar su visión central. La visión central es con la que tú lees. Entonces, básicamente lo que se hace es, en la visión subnormal, y probablemente si el paciente ha ido o no, no sé si habrá ido, tiene que ir a un departamento de visión subnormal. ¿Por qué? Porque en la visión subnormal le van a dejar lentes especiales, le van a enseñar a trabajar con lupas, le van a enseñar justamente a trabajar con dispositivos en los cuales tiene que haber mucha luz, además de eso, mucha luz, y trabajar igualmente con lupas para poder agrandar justamente las imágenes. Va a tener algunos ejercicios justamente para que pueda tratar de enfocar, porque ellos no ven el centro, pero sí ven un poco la periferia. Entonces van a tener ejercicios para poder tratar de usar esa periferia, acomodar la computadora, acomodar un tipo de letra. Hay todo un software que es justamente para pacientes con maculopatía y visión subnormal. Sería interesante si justamente puedes incluso hasta descargarlo, donde hay visión subnormal es toda una subespecialidad, te cuento, dentro de la oftalmología. Entonces es todo un trabajo. Es un trabajo un poco a veces frustrante porque no es que tú vas a obtener los resultados en un mes ni en un año. Vas a ir obteniéndolos así gradualmente. Y lamentablemente también muchas veces estos pacientes van perdiendo cada vez la visión central y tienen que saber que ya no van a poder hacer muchas actividades, ¿no? De nada. Si gustan, después les puedo dejar o te puedo dejar, te lo mando con Gustavo, teléfono de dos médicos que acá hacen visión subnormal y que han hecho su especialidad en España. Entonces ellos son los que hacen visión subnormal, ¿no? Porque no puedes llevarlo a cualquier lado, tiene que ser en visión subnormal. Sí, sí, por supuesto, no hay problema. Yo te lo mando con Gustavo, con mucho gusto. Ya, yo estoy siempre cualquier cosa a disposición, chicos. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati.
y encantada de poder servirles y de poder ayudarles. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, yo me voy despidiendo y deseándoles a todos una feliz Navidad. Espero que les haya ido bien en el examen. Sé que han tenido examen hoy día a las 10 de la mañana. Y bueno, creo que mañana sí van a descansar y ya nos estamos volviendo a ver para nuestra próxima práctica. ¿Ok? Cuídense mucho y que todo les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Una feliz Navidad. Doctora. Bueno, Gracias, chao. doctora. doctora. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Hasta luego.